Un escándalo tan oscuro que terminó devorando a quien lo provocó. Las cartas revelan una escena que parece salida de un misterio imposible de ignorar. Un hombre abrió la puerta de secretos que jamás debieron abandonar la sombra y, sin darse cuenta, terminó caminando hacia su propio derrumbe. Lo que comenzó como una revelación contra ti acabó transformándose en una tormenta que ahora gira alrededor de él. Este hombre llevaba demasiado tiempo acumulando información. Observaba en silencio, escuchaba conversaciones, guardaba detalles y registraba cada movimiento como si estuviera construyendo un archivo oculto. Durante mucho tiempo mantuvo todo encerrado, pero llegó el instante en que algo dentro de él explotó. Convencido de que tenía derecho a hacerlo, decidió sacar a la luz asuntos que no le pertenecían completamente. No se trataba únicamente de grandes secretos. Las energías muestran que habló de emociones privadas, momentos delicados, conversaciones íntimas y situaciones que debieron permanecer protegidas. Creyó que al compartirlo recibiría respaldo, reconocimiento e incluso admiración. Sin embargo, los ángeles guardianes muestran que cometió un error de cálculo gigantesco. La pregunta que aparece con fuerza es por qué eligió hablar precisamente ahora. Aquí surge la señal de un orgullo profundamente herido. Antes de todo este escándalo ocurrió algo que dejó una marca en su interior. ¿Veo una decepción, una discusión o una situación donde sintió que estaba perdiendo el control? En lugar de retirarse en silencio, tomó una decisión arriesgada. Pensó que exponiendo información recuperaría el poder que sentía perdido. Creyó que tendría la última palabra. Pero el destino tenía otros planes. Mientras hablaba, ignoraba algo fundamental. Las personas que escuchaban sus relatos no solo estaban observándote a ti. También lo estaban observando a él. Las cartas muestran múltiples conversaciones. No fue una confesión realizada a una sola persona. Aparecen mensajes, llamadas, encuentros y grupos donde tu nombre comenzó a convertirse en el centro de atención. Sin embargo, cuanto más hablaba, más dejaba al descubierto aspectos de sí mismo. Sin notarlo, reveló sus resentimientos ocultos. Expuso sus contradicciones. Mostró heridas que intentaba disimular. Cada palabra que pronunciaba abría una nueva ventana hacia sus verdaderas intenciones. Y fue entonces cuando comenzó el cambio. Al principio, quienes lo rodeaban escuchaban atentamente. Parecía que le daban la razón. Parecía que aceptaban su versión de los hechos. Pero poco a poco empezaron a unir piezas. Compararon fechas. Compararon historias. Compararon comportamientos. Lo que inicialmente parecía una confesión sincera empezó a adquirir otro rostro. Muchos comenzaron a preguntarse algo inquietante. ¿Por qué alguien siente tanta necesidad de hablar de otra persona? Esa sola pregunta alteró completamente el curso de los acontecimientos. Las energías muestran que la traición no nació lejos. No fue obra de un enemigo oculto ni de una figura desconocida. Surgió muy cerca de él. Aparece una persona que escuchaba cada detalle con aparente interés. Asentía, mostraba apoyo y parecía estar completamente de su lado. Sin embargo, detrás de esa máscara se escondía otra intención. Esa misma persona terminó difundiendo información que jamás debió salir de los espacios privados. Lo que él contaba en secreto comenzó a viajar de boca en boca como una sombra imposible de detener. Sus palabras llegaron a lugares que jamás imaginó. Atravesaron círculos que creía seguros. Cruzaron fronteras que pensaba imposibles. Y aún así, al principio no se dio cuenta. Seguía convencido de que dominaba la situación. Creía controlar la narrativa. Pensaba que todos compartían su visión. Pero las señales empezaron a multiplicarse. Respuestas más frías. Silencios incómodos. Miradas diferentes. Personas que comenzaron a tomar distancia. Fue entonces cuando una sensación incómoda apareció en su interior. Algo ocurría a sus espaldas. Cuando finalmente descubrió la verdad, la sorpresa fue enorme. Las cartas muestran indignación, desconcierto y una profunda sensación de injusticia. Desde su perspectiva, él consideraba que simplemente estaba diciendo lo que creía correcto. Nunca imaginó convertirse en el centro del conflicto. Pensó que toda la atención recaería sobre ti. Pero el universo giró la rueda en dirección contraria. De pronto, quienes antes escuchaban comenzaron a cuestionarlo. Quienes antes asentían empezaron a observarlo con desconfianza.
Y quienes antes guardaban silencio comenzaron a hablar. Lo más impactante es que las energías indican que las consecuencias que recibió fueron incluso más duras que las acciones que había cometido. Porque él habló. Pero otros tomaron sus palabras y las transformaron. Los rumores crecieron. Las versiones se deformaron. Los comentarios fueron exagerados. Lo que salió de su boca regresó convertido en algo mucho más grande y mucho más peligroso. Como si un antiguo amarre energético hubiera activado una ley invisible donde todo termina regresando multiplicado. Pero nada le dolió tanto como descubrir la identidad de quien lo traicionó. No aparece una figura cualquiera. Las cartas muestran a alguien cercano. Una persona a quien consideraba confiable. Alguien que conocía detalles importantes de su vida y que había ocupado un lugar privilegiado en su círculo. Cuando comprendió quién había abierto la puerta de la filtración, sintió que el golpe llegaba por partida doble. Intentó defenderse. Intentó explicar sus motivos. Intentó convencer a los demás de que sus intenciones no eran malas. Repitió que solo estaba siendo sincero. Repitió que tenía razones para actuar. Repitió que únicamente contaba hechos. Pero para ese momento la situación ya había cambiado por completo. El problema dejó de ser aquello que había contado. El verdadero problema era haber decidido contarlo. Y mientras algunos observaban con curiosidad y otros disfrutaban del drama que se desarrollaba frente a sus ojos, muy pocos estaban realmente dispuestos a protegerlo. ¿Porque las cartas revelan algo estremecedor? Muchas personas no estaban de su lado. Simplemente estaban esperando que siguiera hablando. Obtuvieron información valiosa. Escucharon cada detalle. Recibieron todo lo que podían recibir. Y después utilizaron ese conocimiento para sus propios intereses. Lo más inquietante es que los ángeles muestran que existieron numerosas advertencias antes de que todo ocurriera. Hubo señales. Hubo cambios de comportamiento. Hubo comentarios que debieron hacerlo reflexionar. Hubo momentos donde todavía estaba a tiempo de guardar silencio. Pero eligió continuar. Porque estaba absolutamente convencido de que tenía la razón. Y precisamente esa certeza fue la puerta que abrió el comienzo de su caída. San Miguel revela que muchas almas ya están conectadas a este canal, un puente donde los ángeles guardianes transmiten mensajes desde planos divinos, y si ya estás dentro de esta energía solo deja tu comentario con el decreto que hoy San Miguel te entrega, que es: mi camino se abre sin miedo y toda energía contraria se disuelve en luz. Y al finalizar esta canalización accede al ritual de limpieza que se encuentra en la descripción, y si aún no formas parte de este círculo sagrado suscríbete. Porque San Miguel y San Gabriel lo ordenan para que nunca pierdas estos mensajes celestiales que reescriben tu destino. Las cartas siguen mostrando una verdad que lo persigue incluso cuando intenta convencerse de que todo quedó atrás. En el fondo sabe que varias puertas se cerraron por sus propias acciones. Hay momentos, especialmente durante las horas silenciosas de la noche, en los que regresa mentalmente a ciertas conversaciones como si estuviera recorriendo un antiguo pasillo lleno de ecos. Una y otra vez repasa palabras, recuerda escenas y se pregunta qué habría ocurrido si hubiera elegido el silencio en lugar de la exposición. Los ángeles guardianes muestran que todavía piensa en aquello que reveló. No con la misma intensidad de antes, pero tampoco ha logrado desprenderse completamente del asunto. La experiencia dejó marcas profundas. Comprendió que las palabras pueden convertirse en un boomerang energético capaz de regresar con una fuerza devastadora. Por eso ahora mide mucho más lo que dice. Todavía menciona algunos temas relacionados contigo, pero ya no lo hace con la seguridad arrogante que mostraba anteriormente. ¿Existe una sombra de temor? ¿Existe el recuerdo de las consecuencias? ¿Existe el miedo de abrir nuevamente una puerta que ya una vez lo arrastró hacia el caos? Lo que aprendió después de aquel terremoto emocional fue una lección difícil. Descubrió que revelar información no siempre otorga ventaja. A veces significa entregar herramientas a personas que esperan el momento perfecto para utilizarlas en beneficio propio. También comprendió que quienes hoy celebran un rumor mañana pueden convertirte en el protagonista del siguiente escándalo. Aprendió que la confianza no es una roca indestructible. Es un cristal delicado que puede fracturarse en cuestión de segundos. Cuando las personas hablan de él actualmente, la percepción es mucho más complicada que antes. Algunos lo consideran alguien dominado por sus impulsos. Otros creen que posee una tendencia peligrosa a revelar más de lo necesario. También hay quienes sospechan que fue manipulado por figuras mucho más calculadoras que supieron aprovechar sus debilidades.
Lo cierto es que aquella imagen sólida que alguna vez proyectó ya no permanece intacta. Algo cambió. Algo se rompió. Y muchos pueden sentirlo. La razón por la que este asunto sigue apareciendo en las cartas es porque su historia todavía no ha concluido por completo. Existen conversaciones pendientes. Existen piezas ocultas que aún no encuentran su lugar dentro del gran rompecabezas. Hay personas que continúan descubriendo detalles relacionados con aquel periodo turbulento. Como si las energías estuvieran removiendo lentamente una tierra antigua donde permanecían enterrados secretos, amarres emocionales y verdades incómodas que todavía no han terminado de emerger. Uno de los aspectos más reveladores es el secreto que quedó al descubierto sobre él durante todo este proceso. Durante mucho tiempo muchos pensaron que era una persona neutral, equilibrada y distante de los conflictos. Sin embargo, el escándalo arrancó la máscara que protegía una parte de su verdadero mundo interior. Su enojo acumulado, sus frustraciones silenciosas y una necesidad profunda de ser escuchado quedaron expuestos ante todos. Lo que antes permanecía oculto en la sombra apareció bajo una luz imposible de ignorar. Las cartas también muestran a una figura extremadamente oportunista. Una presencia que se mantuvo aparentemente inmóvil mientras observaba cómo los demás discutían y se enfrentaban. Esta persona no necesitó levantar la voz ni convertirse en protagonista. Desde la distancia obtuvo información valiosa, influencia y ventajas personales gracias al caos generado por otros. Mientras todos miraban hacia una dirección, esta figura recogía silenciosamente los beneficios. Cuando las energías preguntan qué cambiaría si pudiera regresar al pasado, aparece una escena específica con una claridad sorprendente. Veo una conversación concreta. Un momento exacto donde tuvo la oportunidad de guardar silencio. Una oportunidad única para cerrar la boca y alejarse. Pero no lo hizo. Y las cartas indican que aquella decisión actuó como la primera ficha de una cadena de acontecimientos que después resultó imposible detener. Cuando piensa en ti actualmente, lo que aparece no es tranquilidad. Tampoco indiferencia. ¿Surge una mezcla difícil de describir? Hay preguntas que siguen sin respuesta. Hay pensamientos que regresan una y otra vez. Hay una sensación persistente de que todo terminó creciendo mucho más de lo que jamás imaginó. A veces cree que el asunto pertenece al pasado. Sin embargo, algo ocurre y los recuerdos vuelven a despertarse. Lo más interesante es que las energías no muestran un cierre definitivo. El capítulo principal pudo haber terminado, pero todavía quedan páginas ocultas por descubrir. Las próximas revelaciones no parecen destinadas a provocar una explosión inmediata. Su poder es diferente. Son detalles que vuelven la historia más incómoda. Más difícil de ocultar. Más difícil de justificar. Las cartas muestran conversaciones que él creyó completamente privadas. Muestran momentos donde sostuvo una versión frente a ciertas personas y una versión totalmente diferente en otros espacios. También aparecen rastros dispersos. Fragmentos de mensajes. Comentarios olvidados. Evidencias indirectas que por separado parecen insignificantes, pero que juntas comienzan a formar una imagen mucho más completa. No será un único golpe espectacular. Será algo mucho más inquietante. Una acumulación lenta y constante de piezas que comienzan a encajar por sí solas. Y detrás de todo esto aparece una figura que todavía permanece en silencio. Esta persona no ha hablado porque no quiera hacerlo. Tampoco porque ignore la verdad. Las cartas muestran que simplemente está esperando el instante perfecto. Es alguien que comprende el valor estratégico del silencio. Observó. Escuchó. Conservó información. Y permitió que otros se expusieran primero. Lo que genera tensión es que cuando finalmente decida intervenir no hablará basándose en rumores. No repetirá historias de terceros. Confirmará hechos concretos. Y esa diferencia es precisamente lo que vuelve tan poderosa su futura participación. Los ángeles guardianes revelan que esta persona entiende algo que pocos comprenden. Sabe que el tiempo desgasta las máscaras. Sabe que cuanto más se prolonga una situación, más contradicciones aparecen. Más errores se cometen. Más fisuras quedan visibles. Por eso espera. Porque cada día que pasa aumenta el peso de aquello que guarda. Y cuando llegue el momento adecuado, sus palabras tendrán una fuerza difícil de contradecir. Ahora bien, cuando las cartas observan tu papel dentro de toda esta historia, muestran algo sorprendente.
Tú no apareces como la responsable directa del conflicto. Tú apareces como el espejo sobre el cual otros proyectaron sus propias sombras. Todo aquello que él no logró resolver dentro de sí mismo terminó siendo lanzado hacia tu dirección en forma de opiniones, relatos y juicios. Como si necesitara encontrar un lugar donde depositar emociones que ya no podía contener. Sin embargo, aquí se revela uno de los mensajes más importantes de toda la lectura. Tu imagen no quedó destruida. Al contrario. Mientras algunas personas intentaban construir una narrativa determinada, otras comenzaron a observar con más atención. Empezaron a formular preguntas. Empezaron a notar inconsistencias. Y poco a poco fueron descubriendo que la historia era mucho más compleja de lo que parecía al principio. Las energías muestran que el tiempo se convirtió en tu aliado silencioso. Y mientras ciertas máscaras comenzaron a resquebrajarse por sí solas, tu posición permaneció mucho más firme de lo que algunos habían imaginado. Las cartas revelan algo que muchas personas todavía no han logrado comprender por completo. Todo aquello que este hombre fue incapaz de resolver dentro de sí mismo terminó siendo proyectado hacia tu dirección. Sus pensamientos, sus juicios, sus interpretaciones y sus relatos se transformaron en una especie de espejo deformado donde intentó depositar emociones que no sabía cómo manejar. Sin embargo, los ángeles guardianes muestran algo muy importante. Tu imagen no fue destruida. Lo que ocurrió fue diferente. Tu imagen quedó atrapada dentro de una nube de versiones ajenas, opiniones cruzadas y percepciones contaminadas por intereses que no siempre fueron evidentes. Ahora mismo varias personas están atravesando un proceso silencioso. Intentan separar los hechos de las interpretaciones. Intentan descubrir qué ocurrió realmente y qué parte de la historia nació de emociones alteradas, resentimientos ocultos o antiguas heridas energéticas. Es como si el universo estuviera retirando lentamente los velos que cubrieron la verdad durante demasiado tiempo. Cuando las cartas observan el interior de este hombre aparece una culpa difícil de descifrar. Sí, existe arrepentimiento por haberte expuesto. Pero no es un arrepentimiento puro. No es una culpa limpia que conduzca inmediatamente a la aceptación. Lo que muestran las energías es una mezcla extraña. Por un lado reconoce que cruzó límites que jamás debió cruzar. Sabe que pronunció palabras que debieron permanecer encerradas. Sabe que abrió puertas que después no pudo volver a cerrar. Pero por otro lado todavía intenta justificarse. Todavía busca argumentos que le permitan convencerse de que tenía motivos suficientes para actuar de esa manera. Y precisamente esa contradicción es la prisión emocional donde permanece atrapado. No puede avanzar porque una parte de él reconoce sus errores. No puede retroceder porque otra parte continúa aferrándose a sus propias explicaciones. Esa batalla interior se ha convertido en uno de sus mayores tormentos. Lo que realmente lo persigue en estos momentos no es el escándalo en sí mismo. No son los rumores. No son las conversaciones. Lo que más le pesa es haber perdido el control sobre la historia que intentó construir. Antes bastaba con que hablara para que muchas personas aceptaran sus palabras sin demasiados cuestionamientos. Ahora todo es diferente. Cada frase es observada. Cada explicación es analizada. Cada detalle es comparado. Y cada contradicción es examinada con una atención que jamás había experimentado. Las cartas muestran que siente como si hubiera creado una criatura imposible de controlar. Algo que inició con sus propias manos pero que terminó creciendo más allá de sus posibilidades. Muchos se preguntan si existe alguna posibilidad de reconciliación entre quienes quedaron involucrados en este conflicto. Las energías responden que sí. Pero no de la forma rápida que algunos esperan. No aparece una reconciliación inmediata ni una solución mágica. Antes debe existir un periodo de silencio auténtico. Un tiempo donde las emociones dejen de arder. Un tiempo donde los rumores pierdan fuerza. Un tiempo donde la información encuentre estabilidad. Solo después podrá surgir una conversación diferente. Una conversación libre de competencias. Libre de acusaciones. Libre de la necesidad de ganar. Porque mientras exista el deseo de demostrar quién tiene razón, el conflicto continuará respirando. San Miguel susurra que este canal ya está activado en la vida de muchos, como un portal donde los ángeles y guías de luz transmiten revelaciones desde lo invisible. Por eso si ya estás conectado, comenta el decreto que hoy llega: mi energía se protege y mi destino se alinea con lo divino sin interferencias.
Y cuando termine esta canalización entrará al ritual de limpieza que está en la descripción, y si aún no estás suscrito hazlo ahora porque San Gabriel y San Miguel lo piden como orden espiritual para que permanezcas dentro de este flujo de mensajes sagrados. Y precisamente allí aparece la barrera principal que impide que todo se calme. La necesidad de validación. Cada persona involucrada cree poseer la versión correcta. Cada uno desea que los demás confirmen su postura. Cada uno busca reconocimiento para su propia interpretación. Y mientras esa lucha permanezca activa, las energías seguirán agitadas como un antiguo amarre que se niega a romperse por completo. Lo más interesante es que el problema ya no está alimentado únicamente por el pasado. Está alimentado por la necesidad presente de ser reconocido. Por la necesidad de ser escuchado. Por la necesidad de sentirse confirmado. Cuando las cartas observan a este hombre en la actualidad muestran una estrategia completamente distinta. Ahora habla menos. Observa más. Escucha más. Analiza más. Mide cuidadosamente cada palabra antes de pronunciarla. Intenta reconstruir la imagen que perdió, pero lo hace de manera indirecta. Busca mostrarse más tranquilo. Más prudente. Más reflexivo. Sin embargo, detrás de esa apariencia sigue ocurriendo algo intenso. Continúa revisando mentalmente los acontecimientos. Regresa una y otra vez a los mismos recuerdos. Intenta descubrir el instante exacto donde perdió el equilibrio. Como alguien que observa las ruinas de un antiguo edificio buscando la piedra que provocó el derrumbe. Las personas que antes lo apoyaban también atraviesan un proceso complejo. Las cartas muestran decepción mezclada con confusión. Algunos todavía intentan justificar lo ocurrido. Se aferran a la idea de que todo fue un malentendido o una reacción impulsiva nacida de un momento de tensión. Pero otros ya comenzaron a tomar distancia emocional. Y esa diferencia cambia completamente la dinámica. Porque el respaldo que antes recibía de manera automática ahora depende de condiciones. Ahora debe ganarse nuevamente la confianza. Y eso no resulta sencillo. Cuando observamos el papel de la traición dentro de esta historia, los ángeles muestran algo sorprendente. La traición no nació de una sola acción. No existe un único responsable. Lo que ocurrió fue una cadena de decisiones conectadas entre sí. Primero apareció la decisión de revelar más de lo necesario. Después apareció la decisión de otras personas de repetirlo. Más tarde surgió la decisión de utilizar esa información para obtener ventajas. Y finalmente apareció la decisión colectiva de creer determinadas versiones y descartar otras. Todo eso junto creó una sensación de traición múltiple. Una red compleja donde muchas manos participaron en el resultado final. Las cartas también revelan una lección que él intenta evitar a toda costa. La lección más incómoda de todas. Aceptar que el problema no comenzó cuando otros utilizaron sus palabras. Comenzó cuando decidió pronunciarlas. Y esa verdad resulta extremadamente difícil de asumir. Porque implica responsabilidad directa. Implica reconocer que no fue únicamente víctima de las circunstancias. También fue participante activo en la creación de las mismas. Mientras continúe resistiéndose a aceptar esa realidad, seguirá sintiendo que el universo fue injusto con él. La energía dominante en el ambiente actual es muy particular. Se siente como una vigilancia silenciosa. Nadie deposita confianza absoluta en nadie. Todos observan. Todos analizan. Todos registran detalles. Cada gesto tiene significado. Cada reacción es interpretada. Cada silencio transmite información. Es una atmósfera donde incluso aquello que no se dice posee peso propio. Por eso las cartas son contundentes respecto a una posibilidad específica. Si intentara volver a hablar de ti públicamente, el resultado sería desfavorable para él. Ya no posee la misma capacidad para dirigir la narrativa. Ya no controla el flujo de la información. Cualquier nueva declaración correría el riesgo de despertar preguntas que preferiría evitar. En lugar de fortalecer su posición, podría reactivar heridas que apenas comienzan a cicatrizar. Y aquí aparece una de las verdades más profundas de toda esta lectura. El conflicto nunca giró exclusivamente alrededor de las palabras pronunciadas. Giró alrededor de cómo las personas utilizaron esas palabras para ubicarse dentro de ciertas dinámicas de influencia, poder y reconocimiento. Tu nombre terminó convirtiéndose en un símbolo dentro de una lucha mucho más grande.
No era solamente una historia personal. Era un escenario donde muchos intentaban definir posiciones. Ahora bien, el cierre que se aproxima no tiene el aspecto de una gran explosión. No parece un desenlace escandaloso. Las cartas muestran algo más lento y más inevitable. Un desgaste progresivo. Las conversaciones comienzan a perder intensidad. Las emociones dejan de dominar cada encuentro. El interés colectivo se debilita. Y poco a poco el conflicto pierde la energía que lo mantuvo vivo durante tanto tiempo. Pero antes de llegar a ese punto todavía queda un ajuste final. Una especie de juicio silencioso realizado por el tiempo. Un momento donde cada persona decidirá qué versión conservará dentro de su memoria y cuál dejará atrás para siempre. Ese ajuste no llegará como un único acontecimiento espectacular. Llegará mediante pequeñas conversaciones. Pequeñas revelaciones. Pequeños descubrimientos. Como piezas dispersas que finalmente encuentran su lugar. Algunas verdades quedarán firmemente establecidas porque existen demasiadas señales apuntando hacia ellas. Otras se desvanecerán porque nadie podrá sostenerlas con verdadera convicción. Y cuando ese proceso termine, la persona más afectada será precisamente quien más depende de que su historia permanezca intacta. Él. Porque a medida que el ruido desaparece, las contradicciones se vuelven imposibles de ocultar. Cuando el entorno se estabiliza ya no existen distracciones suficientes. Ya no existen cortinas de humo. Y es entonces cuando cada palabra pronunciada adquiere un peso enorme. Mucho más grande que antes. Mucho más difícil de escapar. Mucho más imposible de enterrar. Las cartas muestran que la última pieza de este tablero comienza finalmente a desplazarse, pero no de una manera escandalosa ni ruidosa. No aparece como un rayo cayendo del cielo ni como una revelación repentina capaz de paralizar a todos. Se mueve con inteligencia. Se mueve con precisión. Se mueve como esas energías invisibles que trabajan desde las sombras mientras los demás creen que nada está ocurriendo. La figura que permaneció observando durante tanto tiempo empieza a actuar. No busca convertirse en protagonista. No necesita reconocimiento. No desea ocupar el centro del escenario. Su objetivo es mucho más poderoso. Busca consecuencias. Busca impacto. Busca que determinadas verdades encuentren finalmente su lugar. Por eso sus intervenciones ocurren en momentos cuidadosamente elegidos. Una conversación aquí. Un comentario allá. Una aclaración pronunciada frente a las personas correctas. Como si estuviera soltando pequeñas llaves capaces de abrir puertas que permanecieron cerradas durante demasiado tiempo. Y lo más inquietante es que sus palabras no son recibidas como simples opiniones. Las personas las perciben como confirmaciones. Como piezas que encajan perfectamente dentro de sospechas que ya existían. Como respuestas que muchos intuían, pero que todavía nadie había pronunciado en voz alta. San Miguel muestra que este espacio ya ha sido sellado como canal de mensajes divinos donde los ángeles guardianes hablan a través de señales, y si ya eres parte de esta frecuencia comenta con el decreto todo lo que fue confusión se transforma en claridad y mi energía queda protegida por la luz, y al cerrar esta lectura entra el ritual de limpieza que está en la descripción. Y si aún no te has suscrito hazlo porque San Miguel y San Gabriel lo dictan como mandato espiritual para mantener abierta tu conexión con lo celestial. Los ángeles guardianes muestran que precisamente por eso su silencio fue tan valioso. Porque mientras otros corrían desesperadamente intentando imponer sus versiones, justificar sus actos o defender sus posiciones, esta persona simplemente observaba. Mientras algunos hablaban de más. Mientras otros se dejaban dominar por emociones intensas. Mientras ciertas historias cambiaban de forma una y otra vez. Esta figura permanecía inmóvil. Registrando. Escuchando. Comprendiendo. Y ahora que finalmente decide intervenir, ya no necesita convencer a nadie. Solo necesita unir fragmentos que llevaban mucho tiempo dispersos. La reacción que esto genera en el entorno es profundamente reveladora. Aparece incomodidad. Aparece resignación. Aparece una sensación extraña de aceptación inevitable. Muchas personas empiezan a comprender que algunas situaciones que antes parecían confusas ya no pueden seguir permaneciendo en una zona gris. Hay verdades que comienzan a consolidarse. Hay contradicciones que empiezan a resultar demasiado visibles. Y existe un cansancio colectivo que ya no tiene energía para sostener relatos incompatibles entre sí.
Las cartas muestran que lentamente se empieza a aceptar una realidad incómoda. No necesariamente la versión más agradable. No necesariamente la más conveniente. Sino la más coherente. La que mejor resiste el paso del tiempo. La que logra mantenerse firme cuando las emociones dejan de dominar el escenario. Cuando este hombre observa que siguen apareciendo nuevas piezas dentro de la historia, intenta reaccionar rápidamente. Busca reinterpretar los acontecimientos. Busca nuevos argumentos. Busca explicaciones alternativas. Intenta reorganizar los hechos para que encajen favorablemente dentro de su propia narrativa. Pero aquí aparece el problema. Cada nueva explicación debe convivir con las anteriores. Y mientras más intenta acomodar la historia, más difícil resulta mantenerla estable. No se trata de un derrumbe instantáneo. No se trata de una caída espectacular. Las energías muestran algo mucho más lento. Una acumulación progresiva de pequeños desequilibrios. Pequeñas grietas. Pequeñas inconsistencias. Pequeños detalles que por sí solos parecen insignificantes, pero que juntos comienzan a alterar toda la estructura. Mientras tanto, tu imagen atraviesa una transformación muy importante. Ya no ocupas el centro del conflicto. Ya no eres el tema principal de las conversaciones. Ahora te conviertes en un punto de referencia. Las personas comienzan a revisar lo ocurrido desde otra perspectiva. Empiezan a preguntarse cuánto de lo que escucharon correspondía realmente a hechos concretos y cuánto pertenecía a interpretaciones emocionales, exageraciones o estrategias impulsadas por intereses ocultos. Y allí ocurre algo que las cartas describen como una limpieza energética gradual. Como si antiguos amarres de confusión comenzaran a romperse. Como si capas de humo comenzaran a desaparecer. Como si la verdad estuviera recuperando lentamente su forma original. Sí existe arrepentimiento en este hombre. Pero ahora es diferente. Mucho más profundo. Mucho más incómodo. Ya no se limita a lamentar haber hablado demasiado. Ahora empieza a comprender algo mucho más grande. Comprende que subestimó completamente el alcance de las consecuencias. Pensó que estaba participando en una conversación. Y terminó desencadenando una cadena de reacciones imposibles de controlar. Lo que más le duele en esta etapa final no es lo que otros piensan de él. Es algo más íntimo. Más silencioso. Más difícil de soportar. Las cartas muestran una pérdida de credibilidad interna. Empieza a cuestionarse a sí mismo. Empieza a revisar decisiones antiguas. No solamente relacionadas con este conflicto. También situaciones anteriores donde actúe de forma similar. Es como un efecto dominó emocional. Una pregunta lleva a otra. Un recuerdo despierta a otro. Y poco a poco se ve obligado a enfrentar aspectos de sí mismo que durante años había mantenido enterrados bajo capas de justificaciones. Las relaciones entre las personas involucradas también están cambiando. Algunas conexiones se enfrían hasta casi desaparecer. Otras continúan existiendo, pero de manera superficial. Y unas pocas se fortalecen precisamente porque sobrevivieron a la tormenta. Ahora la confianza se entrega con mucho más cuidado. Ya no existe una única historia compartida por todos. Existen grupos. Perspectivas. Interpretaciones. Versiones distintas que conviven dentro del mismo escenario. Lo más interesante es lo que ocurre con quienes parecían neutrales. Las cartas muestran que aquella neutralidad nunca fue completamente real. Simplemente estaban esperando. Observando. Evaluando. Y ahora comienzan a inclinarse hacia la explicación que consideran más sólida. Más estable. Menos contradictoria. Ese movimiento silencioso termina modificando el equilibrio general del conflicto sin necesidad de nuevas discusiones. Sin necesidad de enfrentamientos. Sin necesidad de grandes declaraciones. Por eso los ángeles muestran que el conflicto realmente está llegando a su fase final. No porque haya una reconciliación absoluta. No porque aparezca un cierre perfecto. Sino porque deja de expandirse. La energía ya no crece. Ya no se alimenta con la misma intensidad. Las nuevas acusaciones desaparecen. Las emociones comienzan a perder fuerza. Y el tema deja poco a poco de ocupar el centro de atención. Sin embargo, todavía queda algo pendiente. Las acciones empiezan a estar claras. Los acontecimientos también.
Pero las verdaderas intenciones continúan siendo motivo de reflexión. Algunos creen que todo nació del orgullo. Otros creen que hubo manipulación emocional. Otros consideran que simplemente fue impulsividad llevada al extremo. Y aunque probablemente nunca exista una respuesta única para todos, la necesidad de encontrarla también empieza a disminuir. La energía dominante ahora es la de un cierre lento. No existe caos. Pero tampoco existe una paz absoluta. Es como el eco de una tormenta que ya pasó, aunque todavía puede escucharse a lo lejos. Las personas recuerdan. San Miguel deja ver que muchos ya están bajo la influencia de este canal espiritual donde los ángeles revelan verdades ocultas desde planos superiores. Si ya estás dentro de esta energía, comenta el decreto que hoy se activa: mi vida se libera de cargas invisibles y todo camino se abre con protección divina. Y al terminar esta canalización accede al ritual de limpieza que está en la descripción, y si aún no estás suscrito hazlo ahora porque San Gabriel junto a San Miguel así lo ordenan para que no se corte tu vínculo con estos mensajes del universo. Reflexionan. Aprenden. Pero ya no sienten la misma intensidad emocional que antes. Después de este punto se aproxima algo inevitable. El distanciamiento natural. Menos conversaciones. Menos explicaciones. Menos tensión. Menos necesidad de revisar constantemente lo ocurrido. Pero las cartas muestran que quedará una marca importante. Porque cuando una situación de esta magnitud atraviesa la vida de varias personas, deja enseñanzas difíciles de olvidar. Cada decisión tomada durante el conflicto seguirá influyendo en las relaciones futuras. Incluso cuando ya nadie mencione el tema. Incluso cuando parezca completamente terminado. Lo que permanece es una forma nueva de prudencia emocional. No una desconfianza absoluta, sino una selección más cuidadosa. Las personas eligen mejor qué comparten, con quién lo comparten, y hasta dónde permiten que otros entren en ciertos aspectos de su vida. Es una consecuencia silenciosa de todo lo vivido. Cuando finalmente desaparece el ruido exterior, comienza algo todavía más poderoso. El ruido interior. Y es allí donde este hombre enfrenta su prueba más difícil. Ya no tiene tantas voces alrededor respaldándolo o contradiciéndolo. Ya no tiene distracciones. Ya no tiene espectadores. Solo le quedan sus pensamientos. Y en ese silencio empiezan a surgir preguntas incómodas. Preguntas que había evitado durante mucho tiempo. ¿A quién le dijo determinadas cosas? ¿Qué palabras cruzaron límites irreversibles? ¿Qué momento exacto cambió el rumbo de toda la historia? Y es precisamente allí donde descubre la verdad más importante de todas. El problema nunca fue únicamente el escándalo. El problema fue su necesidad de controlar la realidad mediante las palabras. Hablar demasiado. Explicar demasiado. Justificar demasiado. Intentar dominar situaciones que requerían silencio. Intentar dirigir acontecimientos que necesitaban tiempo. Intentar controlar emociones que jamás pudieron ser gobernadas de esa manera. Los ángeles muestran que en esa etapa de reflexión comprende algo que transforma por completo su perspectiva. Muchas cosas no necesitaban explicación. Muchas cosas no requerían intervención. Muchas cosas se habrían resuelto por sí solas. Pero al intentar controlarlas terminó convirtiéndolas en conflicto. Y mientras esto ocurre, quienes escucharon sus relatos al comienzo también atraviesan su propio proceso. Ya no recuerdan los acontecimientos desde la emoción. Ahora los observan desde el análisis. Reconstruyen. Comparan. Revisan. Y durante esa reconstrucción ocurre algo fascinante. Detalles que parecían enormes comienzan a perder importancia. Mientras otros elementos, antes ignorados, empiezan a revelar el verdadero significado de toda la historia. Las cartas muestran que, a medida que el polvo energético comienza a asentarse, ocurre algo que muy pocos esperaban. Aquello que durante meses parecía gigantesco empieza a reducirse de tamaño dentro de la percepción colectiva. Situaciones que antes parecían determinantes ahora son vistas como exageraciones nacidas del calor del momento. Mientras tanto, detalles que casi nadie consideró importantes comienzan a adquirir un valor sorprendente. Como si los ángeles guardianes estuvieran iluminando rincones que permanecieron ocultos durante toda la tormenta. Es aquí donde aparece uno de los elementos más poderosos de toda esta historia. La memoria.
Porque cuando las discusiones terminan y las voces se apagan, la memoria se convierte en el último territorio donde continúa la batalla. Ya no existen enfrentamientos abiertos. Ya no hay grandes acusaciones. Ya no hay intentos desesperados de convencer. Sin embargo, cada persona conserva una versión particular de los acontecimientos. Cada uno recuerda desde su propia herida, desde sus propias emociones, desde sus propios intereses. Y eso provoca que el conflicto no desaparezca completamente. Simplemente cambia de forma. Abandona el mundo exterior y se instala dentro de la mente de quienes participaron en él. Las energías muestran que la persona que difundió información también atraviesa una transformación importante. Su papel ya no es activo. Ya no mueve piezas. Ya no impulsa acontecimientos. Ahora observa. Permanece en silencio. Contempla las consecuencias que surgieron a partir de sus acciones como alguien que observa las ondas que deja una piedra después de caer en aguas profundas. Comprende que su intervención modificó el ritmo completo de los acontecimientos. Pero también entiende algo más. Ya no puede controlar cómo será interpretada su participación. Su función pasó a formar parte del pasado. Ya no escribe capítulos nuevos. Ahora forma parte de la historia que los demás reconstruyen. Cuando este hombre piensa en esa persona, las cartas muestran emociones complejas. No aparece únicamente el enojo. Aparece decepción. Aparece sorpresa. Aparece una aceptación incómoda. Porque finalmente comprende que subestimó a quienes tenía alrededor. Creyó que podía anticipar las reacciones de todos. Creyó que podía prever las consecuencias. Creyó que dominaba el tablero. Y descubrió demasiado tarde que cada movimiento genera respuestas imposibles de controlar completamente. Tu imagen también atraviesa una transformación profunda durante esta etapa silenciosa. Los ángeles muestran que tu figura empieza a desprenderse del ruido acumulado. Las opiniones ajenas pierden fuerza. Las interpretaciones exageradas comienzan a desvanecerse. Y poco a poco las personas regresan a lo esencial. Empiezan a observar lo que realmente ocurrió. Lo que realmente fue dicho. Lo que verdaderamente puede sostenerse con coherencia. Es como una limpieza espiritual lenta y constante. Como si ciertos amarres de confusión estuvieran siendo retirados por fuerzas invisibles. Como si la niebla finalmente permitiera ver el paisaje real. Las cartas revelan que una de las últimas tareas internas de este hombre consiste en intentar ordenar mentalmente todo lo sucedido. Sabe que no puede modificar el pasado. Sabe que no puede borrar palabras pronunciadas. Sabe que no puede regresar al instante donde todo comenzó. Por eso intenta construir una explicación que le permita convivir con lo ocurrido. Algunas veces consigue cierta paz. Pero otras veces vuelve a abrir el archivo mental del conflicto. Regresa a los mismos recuerdos. Vuelve a examinar las mismas conversaciones. Y analiza nuevamente los hechos desde ángulos diferentes. Lo que le impide cerrar completamente este capítulo es una sensación persistente. La sensación de que no fue comprendido exactamente como deseaba. No porque los demás no lo escucharan, sino porque los resultados terminaron siendo mucho más grandes que las intenciones originales. Y esa diferencia entre lo que quiso hacer y lo que finalmente provocó se convirtió en el lazo invisible que todavía lo mantiene conectado a toda esta historia. Las relaciones externas también muestran cambios muy claros. Las cartas indican que muchas vuelven a encontrar estabilidad. Pero es una estabilidad diferente. Más fría. Más prudente. Más medida. Las personas vuelven a conversar. Vuelven a coincidir. Vuelven a compartir espacios. Pero existe una barrera silenciosa que antes no estaba presente. Una especie de filtro emocional que apareció después de la experiencia vivida. Como si todos hubieran aprendido una lección que ya no desean repetir. En cuanto a él, su manera de relacionarse con los demás también cambia profundamente. Se vuelve más reservado. Más selectivo. Más cuidadoso. Empieza a pensar 2 veces antes de compartir determinada información. No porque viva dominado por el miedo, sino porque el aprendizaje fue demasiado fuerte para ignorarlo. Ahora comprende algo que antes subestimaba. Las palabras poseen consecuencias propias. Y una vez liberadas, dejan de pertenecerte. Las energías muestran que, en el fondo, todavía queda algo sin resolver. No son los hechos,
San Miguel confirma que este canal ya es un punto de conexión entre lo terrenal y lo divino, donde los ángeles guardianes transmiten mensajes que no todos pueden percibir. Por eso, si ya perteneces a esta frecuencia, deja tu comentario con el decreto: mi energía se fortalece y todo vínculo negativo se disuelve bajo protección celestial. Y cuando finalice esta canalización, entra al ritual de limpieza en la descripción, y si aún no estás suscrito, hazlo porque San Miguel y San Gabriel lo solicitan como protección espiritual permanente. Los hechos comienzan a enfriarse. Lo que permanece activo son las emociones. Porque mientras algunos interpretan lo ocurrido como una traición, otros lo consideran un error humano. Mientras unos hablan de manipulación, otros hablan de impulsividad. Mientras unos ven intención, otros ven torpeza emocional. Y esa diferencia de interpretación es la última chispa que sigue viva debajo de la calma aparente. Por eso la energía final de esta historia no muestra un cierre perfecto. Muestra algo mucho más humano. Un cierre incompleto. No existe una gran reconciliación. No existe una verdad absoluta aceptada por todos. No existe una conclusión universal. Lo que existe es un equilibrio delicado donde cada persona continúa avanzando con una versión distinta de los mismos acontecimientos. Y precisamente allí se encuentra el verdadero significado de este desenlace. No habrá una sentencia definitiva. No habrá una respuesta única. No habrá un acuerdo total. Las distintas interpretaciones convivirán unas junto a otras como ecos de un mismo acontecimiento. El conflicto deja de estar presente en la superficie, pero permanece suspendido en la memoria. Silencioso. Dormido. Aunque nunca completamente desaparecido. Las cartas muestran que cuando este hombre comprende que jamás logrará que todos acepten una sola versión, algo cambia dentro de él. Poco a poco deja de perseguir la aprobación colectiva. Deja de intentar convencer. Deja de luchar por imponer su relato. Ahora solo desea que su postura pueda ser entendida desde su perspectiva. Y ese cambio representa una transformación importante. Porque deja de concentrarse en controlar la percepción ajena y comienza a enfocarse en encontrar estabilidad dentro de sí mismo. También cambia la forma en que observa a las personas involucradas. Antes veía aliados y enemigos. Ahora ve matices. Ve emociones. Ve circunstancias. Ve influencias. Comprende que algunos actuaron desde el dolor. Otros desde el interés. Otros desde la presión del momento. Y aunque esa visión vuelve todo más complejo, también reduce la intensidad del conflicto. Las cartas muestran otra verdad imposible de ignorar. Las palabras pronunciadas ya no pueden recuperarse. ¿Han abandonado definitivamente a quien las emitió? Ahora pertenecen a quienes las recuerdan. A quienes las interpretan. A quienes las reconstruyen dentro de su propia memoria. Algunas frases crecieron hasta adquirir una importancia enorme. Otras fueron deformadas por el tiempo. Y algunas desaparecieron por completo como si nunca hubieran existido. Porque una vez que una palabra entra en el mundo, deja de obedecer a quien la pronunció. El orgullo también continúa presente, pero de una manera diferente. Ya no aparece como confrontación. Ya no aparece como desafío abierto. Ahora se manifiesta en la distancia. En silencios prolongados. En relaciones que nunca vuelven a ser exactamente iguales. No porque sea imposible reconstruirlas, sino porque algunas personas sienten que regresar al punto anterior significaría retroceder emocionalmente. Ese orgullo silencioso levanta pequeñas murallas invisibles que muy pocos reconocen, pero que todos perciben. Y finalmente, cuando las cartas observan tu lugar dentro de la percepción colectiva, muestran algo muy revelador. Tu figura deja de representar el centro de una controversia. Deja de ser el foco principal de una discusión. Y se transforma en una referencia. Cuando las personas recuerdan lo ocurrido, ya no te observan como el conflicto mismo. Te observan como parte de una historia que dejó lecciones importantes sobre confianza, palabras, secretos, amarres emocionales, verdades ocultas y decisiones que cambiaron el rumbo de varias vidas. Y es precisamente allí donde los ángeles guardianes indican que la energía termina de acomodarse. No mediante el olvido, sino mediante la comprensión gradual de todo lo que realmente sucedió. Las cartas muestran que, cuando el ruido del conflicto finalmente deja de crecer, ocurre algo extraño en el campo energético de esta historia. No hay explosiones, no hay nuevos ataques,
no hay reacciones inmediatas que vuelvan a encender la tormenta. Todo empieza a estabilizarse de una forma lenta, casi ritual, como si los ángeles guardianes estuvieran cerrando ciclos invisibles que antes mantenían la tensión viva. En ese punto aparece una sensación muy particular en él. Cuando ya no recibe respuestas inmediatas a lo que se dijo, cuando ya no hay reacción emocional directa alrededor de cada palabra, surge una mezcla difícil de explicar. Por un lado parece alivio, porque el conflicto deja de expandirse como un fuego descontrolado. Pero al mismo tiempo surge un vacío profundo, como si desapareciera la energía emocional que lo mantenía en constante alerta. Es como si el sistema interno que lo mantenía en modo defensa se apagara lentamente. Y lo que queda es silencio. Un silencio más pesado. Más reflexivo. Más incómodo. En ese estado final de quietud, las cartas revelan algo importante sobre su propio interior. Descubre que muchas de sus decisiones no nacieron desde la claridad, sino desde la emoción. Desde impulsos. Desde reacciones inmediatas que buscaban controlar algo que en realidad ya estaba en movimiento propio. Esto no lo convierte en alguien malintencionado, pero sí en alguien que subestimó profundamente el alcance de las consecuencias. Como si no hubiera visto los entierros energéticos que cada palabra podía activar en la memoria colectiva. Mientras tanto, la persona que filtró o compartió información termina ocupando un lugar distinto dentro del campo de esta historia. Ya no actúa como fuerza activa dentro del conflicto. Se convierte en una figura secundaria, casi silenciosa, pero estable. No necesita intervenir más. No necesita hablar. Porque el efecto de sus acciones ya fue absorbido por la narrativa general. Su presencia se diluye en la superficie, pero su influencia permanece como estructura invisible dentro del resultado final, como un amarre energético que ya cumplió su función y ahora solo sostiene la forma del recuerdo. Y entonces aparece una pregunta clave. ¿Qué queda entre las personas cuando el tema deja de hablarse? Las cartas muestran algo muy claro. No hay olvido. Hay selección. Hay silencios conscientes. El asunto no desaparece. Se archiva. Se guarda en una zona mental donde no se toca, a menos que algo externo lo reactive. No es ausencia. Es contención. En este nuevo escenario, las relaciones no se rompen necesariamente, pero sí cambian de forma. Pueden existir interacciones normales, incluso momentos de aparente tranquilidad, pero siempre bajo una capa invisible de precaución. Ya nadie vuelve a la inocencia original. La confianza total deja de existir como estado automático. Y lo más importante que se pierde en todo esto no es el vínculo, sino la espontaneidad. Antes de este proceso, las palabras fluían sin filtros. Las acciones eran más naturales, más libres, más impulsivas en su expresión. Después, todo pasa por un filtro interno. San Miguel revela que este canal ha sido activado como portal de comunicación celestial donde los ángeles entregan mensajes de transformación profunda. Si ya estás conectado, comenta el decreto que hoy se manifiesta: mi camino se ordena, mi energía se limpia y todo bloqueo se desvanece en luz divina. Y al finalizar esta canalización accede al ritual de limpieza en la descripción, y si aún no formas parte de este canal, suscríbete porque San Miguel y San Gabriel lo piden como guía divina para que siempre recibas estos mensajes sagrados en tu destino. Cada frase se revisa. Cada intención se mide. Cada movimiento se analiza. Y esa pérdida de naturalidad se convierte en la huella más profunda de la experiencia, aunque no siempre sea la más visible. Cuando todo finalmente se asienta, la energía que queda no es explosiva ni caótica. Es una energía de memoria cerrada. No activa. No ruidosa. Pero persistente. Como una historia que ya no se cuenta, pero sigue viva en la forma en que cada persona se comporta después de haberla vivido. Los ángeles guardianes muestran que lo que mantiene viva esa memoria no son las conversaciones, sino los comportamientos automáticos. Pequeñas reacciones. Cambios de tono. Silencios en momentos específicos. Detalles sutiles que aparecen sin que nadie los piense conscientemente. Cada persona, sin darse cuenta, ajusta su manera de actuar cuando algo relacionado con esta historia aparece de forma indirecta. Y así el recuerdo permanece activo, aunque nadie lo mencione. Cuando surge un tema parecido en el futuro, no se habla del pasado directamente, pero su sombra aparece. Las personas comparan. Miden palabras. Se vuelven más cuidadosas,
Como si el cuerpo recordara antes que la mente. Ningún nuevo conflicto es realmente nuevo. Siempre arrastra ecos de lo anterior. Y cuando algo externo le recuerda a él este proceso, no hay explosión visible. Pero internamente se activa una revisión completa. Su mente recorre la historia en segundos, buscando el punto exacto donde todo comenzó a desviarse. Ya no es dolor. Es análisis repetido. Relectura interna. Una y otra vez. En su forma de confiar en los demás también ocurre una transformación profunda. Ya no confía de manera inmediata. Ahora observa. Espera. Evalúa. No es desconfianza absoluta. Es una estrategia aprendida. Un mecanismo de protección construido después de haber visto cómo una simple conversación puede expandirse mucho más allá de su intención original, como si estuviera guiada por fuerzas invisibles. En este nuevo escenario, el silencio también cambia de función. Se convierte en comunicación indirecta. Lo que no se dice empieza a tener tanto peso como lo que sí se expresa. Una ausencia. Una demora. Un cambio de actitud. Todo eso transmite información sin necesidad de palabras. En paralelo, tu presencia dentro de la percepción colectiva también se redefine. Ya no eres el centro del debate. Ya no eres el eje del conflicto. Tu imagen se vuelve más estable. Más fija. Menos discutida. Y empieza a construirse una percepción común basada en lo que quedó como consenso después de todo lo vivido. Cuando el conflicto ya no está abierto, él experimenta una sensación dual. Por un lado aparece descanso. La presión externa desaparece. El ruido se apaga. Pero al mismo tiempo surge vigilancia interna. Porque entiende que cualquier detalle mínimo puede reactivar interpretaciones antiguas que parecían dormidas. Vive en un estado de calma consciente. Más tranquilo. Pero mucho más atento. Y hay algo que nunca vuelve a ser igual después de esta experiencia. La forma de interpretar la intención. Antes, las palabras eran tomadas de manera más directa. Después, todo empieza a leerse con doble capa. Se busca contexto. Se buscan motivaciones ocultas. Se analiza lo implícito. Todo se vuelve más interpretativo. Las versiones contradictorias de la historia tampoco desaparecen. Simplemente dejan de competir. Coexisten en paralelo dentro de distintos grupos. Cada una sobrevive en su propio entorno, sin necesidad de imponerse sobre la otra. Y el conflicto no regresa por una razón muy clara. El cansancio emocional colectivo. Ya no hay energía suficiente para reabrirlo con la misma intensidad. Las personas prefieren estabilidad antes que volver a entrar en una dinámica de tensión, explicaciones y desgaste. En el fondo, el aprendizaje más profundo que queda en él es uno solo. La palabra no es solo comunicación. También es consecuencia. Una frase puede alterar dinámicas enteras sin intención directa. Y una vez que algo se dice dentro de un entorno social, deja de pertenecer a quien lo pronunció y pasa a pertenecer al mundo que lo interpreta. Cuando las cartas se elevan hacia una visión más amplia, más distante, como si los ángeles guardianes observaran desde un plano superior donde el tiempo ya no se siente igual, aparece una energía muy particular. No es un conflicto vivo, no es una guerra abierta, pero tampoco es un olvido completo. Es una historia cerrada en apariencia, aunque todavía con influencia sutil en pequeños gestos del presente, en la forma en que se habla, en la manera en que se confía, en cómo cada persona mide lo que dice antes de pronunciarlo. Las energías revelan que lo único que realmente sigue moviéndose dentro de todo esto no son los hechos, porque los hechos ya quedaron sellados como un entierro simbólico en la memoria colectiva. Lo que sigue cambiando es la interpretación emocional interna de cada persona. Porque aunque el pasado no se modifica, la forma de sentirlo sí muta con el tiempo. Y allí ocurre el verdadero misterio. Algunas personas suavizan lo vivido. Otras lo endurecen. Otras lo reescriben sin darse cuenta para que encaje mejor con su presente. Y así, lo que fue un solo evento se transforma en múltiples versiones energéticas coexistiendo al mismo tiempo, como si diferentes realidades emocionales convivieran dentro del mismo recuerdo. Cuando pasa el tiempo y la tensión desaparece, la mente deja de defenderse. Baja la guardia. Y empieza a reorganizar lo vivido con más calma. Bajo esa influencia,
lo que antes parecía una agresión directa empieza a reinterpretarse como malentendido, impulso emocional o exageración del momento. Es como si los amarres emocionales del conflicto comenzaran a aflojarse lentamente bajo la influencia del tiempo y la distancia. Pero también ocurre el efecto opuesto. Algunas personas, en lugar de suavizar la historia, la endurecen. Esto sucede porque la memoria no es neutral. Selecciona fragmentos intensos, los más cargados emocionalmente, y los repite como si fueran la totalidad del relato. Así, el contexto se diluye y solo quedan escenas puntuales que refuerzan una postura. Y esa selección crea una versión más rígida del pasado. Más fija. Más emocionalmente cargada. Más difícil de transformar. Cuando él percibe que la historia cambia dependiendo de quién la recuerde, algo profundo se activa dentro de su percepción. Empieza a comprender que ya no existe una única narrativa que pueda controlar o corregir. La historia ya no le pertenece. Ahora vive fragmentada en la memoria de otros. Y eso lo obliga a aceptar una verdad incómoda, una forma de madurez forzada donde la intención original deja de ser lo importante y pasa a dominar la percepción externa. Deja de intentar unificar la versión de los hechos. Y empieza a entender que cada persona sostiene su propio fragmento de verdad. En paralelo, tu imagen dentro de esta dinámica también atraviesa una transformación importante. Los ángeles muestran que ya no eres vista desde el punto extremo del conflicto, sino desde una especie de equilibrio emocional que se fue formando con el tiempo. Una mezcla de percepciones distintas que se han ido suavizando y ajustando. Eso hace que tu figura se vuelva menos polarizada, más estable, más definida, pero también más alejada del drama original que dio origen a todo. El tiempo, en todo este proceso, no borra nada. El tiempo reorganiza. No elimina lo ocurrido. Pero reduce su intensidad emocional y cambia su importancia dentro de la mente de cada persona. Lo que antes ocupaba el centro de todo ahora se convierte en un recuerdo secundario, que aparece solo en momentos específicos, cuando algo lo reactiva de forma indirecta, como una sombra energética que todavía sabe cómo manifestarse sin necesidad de palabras. Las cartas muestran que este tipo de historia nunca desaparece completamente porque lo que permanece no es el relato, sino la huella emocional. Esa huella no depende de lo que se diga, sino de lo que se sintió. Y puede activarse incluso ante situaciones que no tienen relación directa, como si el cuerpo recordara antes que la mente, como si los ángeles guardianes activaran memorias silenciosas sin necesidad de explicación. En el caso de él, lo vivido empieza a integrarse como lección interna y no como conflicto activo. Ya no vive dentro de la historia, pero la historia vive dentro de su forma de decidir. Influye en cómo habla, cómo confía, cómo mide cada consecuencia antes de actuar. Su comunicación cambia de manera notable. No se vuelve necesariamente frío, pero sí más cuidadoso. Más selectivo. Más consciente de que una palabra mal colocada puede abrir portales de interpretación que luego no se pueden cerrar fácilmente, como si cada frase pudiera activar nuevos amarres sociales imposibles de controlar una vez liberados. Las personas que formaron parte del conflicto, con el tiempo, también cambian su percepción. Cuando todo se aleja lo suficiente, aparece una versión más neutral entre todos. Ya no existe la misma carga emocional, pero tampoco existe un olvido total. La relación queda en un punto intermedio donde la convivencia es posible, aunque la profundidad anterior ya no se recupera completamente. Y si hay algo que permanece intacto en medio de todas estas transformaciones es el hecho base. Algo ocurrió. Las interpretaciones cambian. Las emociones evolucionan. Las versiones se ajustan. Pero el núcleo de la experiencia queda fijo en la memoria individual de cada uno como un punto energético que no se borra, solo se reinterpreta. Cuando todo se observa desde una distancia temporal más grande, la energía dominante es la neutralidad emocional. Ya no hay defensa, ni ataque, ni urgencia. Solo queda la comprensión fría de que fue un episodio importante en su momento, pero que dejó de definir el presente. Y el aprendizaje final que queda grabado en este cierre energético es claro. La palabra tiene consecuencias más largas que el instante en que es pronunciada. Las percepciones colectivas no se controlan por completo. Y todo conflicto, con el tiempo, no desaparece realmente, sino que se transforma en una versión más silenciosa de sí mismo, sostenida únicamente por la memoria, los ángeles guardianes del recuerdo y la forma en que cada persona decidió vivir lo que ocurrió.
Cuando el conflicto finalmente deja de tener movimiento, lo que queda no es desaparición, sino transformación profunda. Las cartas muestran que la historia no muere, pero sí se convierte en una versión más silenciosa de sí misma dentro de la memoria colectiva, como si los ángeles guardianes la hubieran sellado en un plano donde ya no grita, pero tampoco se olvida. Y aquí aparece el verdadero significado de este cierre energético. No es olvido. Es archivo. Es memoria contenida. Es un relato que dejó de expandirse pero que sigue existiendo como referencia interna cada vez que algo similar ocurre en el entorno. Nadie lo menciona de forma directa, pero todos lo sienten en su forma de reaccionar, en su forma de medir palabras, en la manera en que ciertos silencios pesan más que cualquier explicación. Es como una sombra espiritual suave, sostenida por amarres invisibles de experiencia compartida, que no se ve pero influye. Cuando una persona nueva entra en ese entorno sin conocer toda la historia, las cartas muestran algo muy revelador. Esa persona no recibe el relato completo, sino fragmentos dispersos. Pequeñas tensiones sin contexto. Silencios que no explican nada. Reacciones que parecen exageradas sin motivo aparente. Y aún así, sin que nadie le cuente todo, comienza a percibir que existe un pasado energético que moldeó la dinámica del grupo. Su percepción no se construye desde los hechos, sino desde las consecuencias. Cuando él interactúa con personas que ya han superado emocionalmente el conflicto, aparece una sensación interna de desfase. Como si él todavía sostuviera una versión más densa, más cargada, más pesada de la historia, mientras los demás ya habitan una versión más ligera, archivada, casi neutralizada. Eso genera una desconexión silenciosa. No visible, pero profundamente interna. En paralelo, tu imagen dentro de este nuevo escenario también se transforma. Cuando nuevas personas escuchan versiones resumidas de lo ocurrido, tu figura deja de ser un relato complejo y se convierte en una narración simplificada. No desaparece la verdad, pero se reduce a puntos esenciales. Elementos clave. Fragmentos fáciles de transmitir. Y esa simplificación tiene un doble efecto energético. Por un lado, te aleja del drama original. Pero por otro, fija ciertos aspectos de tu percepción de manera más estable dentro de la memoria colectiva, como si los ángeles sellaran una versión más clara aunque menos detallada de tu presencia en esta historia. La simplificación cumple un rol fundamental en el cierre del conflicto. Permite que la historia deje de expandirse. Cuando un relato se acorta en su transmisión social, pierde carga emocional y gana estabilidad. Pero al mismo tiempo pierde matices, lo que provoca que cada persona conserve una versión ligeramente distinta de lo ocurrido, como interpretaciones individuales de un mismo entierro energético. Los detalles que nadie recuerda igual se diluyen. Algunos desaparecen. Otros se transforman. Y la memoria colectiva, lejos de necesitar precisión absoluta, solo busca coherencia funcional para poder seguir adelante sin fractura emocional. Cuando él escucha versiones simplificadas de lo ocurrido, las cartas muestran una reacción dual. Por un lado aparece frustración. Porque sabe que la historia real tenía más capas, más contexto, más complejidad. Pero por otro lado aparece aceptación. Porque comprende que así funcionan las dinámicas sociales cuando el tiempo ya ha hecho su trabajo. No todo puede preservarse con exactitud. No todo puede sostenerse en su forma original. Cuando deja de intentar corregir la narrativa externa, ocurre un cambio interno importante. Empieza a ver el pasado como algo fijo, inmodificable, sellado. Deja de invertir energía en reinterpretaciones externas y comienza a enfocarse en lo que ese proceso dejó dentro de él como aprendizaje. Eso marca una separación emocional más profunda del conflicto. Las emociones asociadas a la historia no desaparecen completamente, pero pierden intensidad. Se convierten en sensaciones suaves, activadas solo por recuerdos específicos o por situaciones que se parecen vagamente al pasado. Ya no dominan el presente, pero siguen existiendo como un fondo emocional latente. Entre las personas involucradas queda algo muy particular. No es cercanía. No es ruptura total. Es respeto cauteloso. Una conciencia silenciosa de lo que ocurrió y de cómo cada uno reaccionó. Y esa conciencia influye en la forma en que se relacionan en el futuro, incluso cuando el tema nunca vuelve a mencionarse. El olvido parcial juega aquí un papel decisivo. No borra la historia, pero sí elimina su carga emocional.
Permite que las personas sigan adelante sin necesidad de reabrir constantemente lo vivido, transformando el conflicto en un recuerdo funcional, estabilizado dentro de la memoria colectiva. Cuando el conflicto deja de influir en las decisiones diarias, se convierte en un punto neutro del pasado. Ya no genera reacción, ya no dirige comportamiento, solo aparece ocasionalmente como referencia mental, como un dato integrado en la biografía del grupo. En ese estado, deja de ser herida y se convierte en experiencia. Cuando incluso el recuerdo pierde su carga emocional, la energía dominante es neutralidad completa. No hay tensión. No hay defensa. No hay necesidad de explicación. Solo queda la estructura del recuerdo, sin temperatura emocional, como un archivo cerrado que permanece guardado en la memoria de todos bajo la supervisión silenciosa de los ángeles guardianes del aprendizaje. Y cuando esa neutralidad se profundiza aún más, el recuerdo deja de afectar estados de ánimo o decisiones. Pierde su capacidad de alterar el presente. Se convierte en información. En dato del pasado. En algo que no se interpreta, solo se reconoce. Las personas ya no lo analizan ni lo debaten internamente. Solo lo aceptan como parte de lo que ocurrió dentro de la historia compartida. En ese punto, él también experimenta una separación interna. Siente que el conflicto pertenece a otra versión de sí mismo, como si hubiera sido vivido por una identidad anterior. No borra la responsabilidad, pero sí divide el yo actual del yo que tomó las decisiones en ese momento. Y cuando tu imagen alcanza este nivel de distancia emocional dentro de la memoria colectiva, deja de generar reacción intensa. Ya no provoca conflicto, ni defensa, ni ataque. Simplemente existe. Como un registro estable dentro de una historia que ya fue cerrada, pero que sigue viva en la forma en que cada persona aprendió a recordar, interpretar y sobrevivir a lo que una vez fue una tormenta emocional compartida.